La Navidad suele estar asociada con una época de alegría, regalos y tradiciones. Pero, ¿sabías que también tiene un lado oscuro? Hoy te contaremos sobre el Krampus, una criatura que castiga a los niños traviesos y que ha sido parte de las leyendas navideñas durante siglos. Prepara un chocolate caliente, o mejor, una linterna, porque esta historia no es para los débiles de corazón. La palabra Krampus proviene del alemán antiguo y significa garra. Su nombre hace alusión a una criatura que forma parte del folclore alpino y aparece durante la Navidad, acompañando a San Nicolás. Pero mientras el bonachón Santa premia a los niños bien portados, el Krampus tiene una misión mucho más siniestra: castigar a los traviesos. Se le describe como un ser demoníaco, con cuernos retorcidos, piel peluda, una larga lengua roja y cadenas oxidadas que arrastra para infundir miedo. También porta una canasta o saco en el que se dice que lleva a los niños desobedientes. Las raíces del Krampus se remontan a las antiguas tradiciones paganas de los Alpes, mucho antes de la llegada del cristianismo. Algunas teorías lo vinculan con los viejos rituales para ahuyentar a los malos espíritus durante el invierno. Cuando los cristianos arribaron a Europa, la figura del Krampus fue integrada al calendario navideño como el contrapeso perfecto para San Nicolás. En algunas tradiciones, la noche del 5 de diciembre, conocida como Krampusnacht o la noche del Krampus, es cuando esta criatura vaga por las calles. Los adultos se disfrazan del demonio, con trajes elaborados y máscaras aterradoras, y organizan desfiles de fuego y ruido para mantener viva la práctica. En las últimas décadas, el Krampus ha resurgido como un ícono de la cultura popular. Películas, series y hasta tarjetas de Navidad lo han convertido en una figura tan aterradora como fascinante. En países como Austria y Alemania, los desfiles de Krampus se han vuelto eventos turísticos, atrayendo a miles de personas cada año. Sin embargo, detrás del terror y la tradición, el Krampus también nos recuerda algo importante: el equilibrio entre el bien y el mal, incluso en las festividades más alegres. En ciertas versiones de la leyenda, el Krampus no solo castiga, sino que también da pequeños golpes con ramas de abedul, conocidas como rutén. Además, en ciertas regiones, los padres utilizan historias del Krampus para asustar a sus hijos y asegurarse de que se porten bien. ¿Y tú, te atreverías a asistir a un desfile del Krampus? ¿Crees que esta criatura es solo un mito o tiene un origen más profundo y oscuro? Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué opinas. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por la leyenda del Krampus. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias aterradoras y fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio, si el Krampus no te lleva primero. Si te gustan las historias oscuras, te invitamos a sumergirte en el mundo de Tierra de Sueños, mi antología de horror y fantasía, la cual ya está disponible en Amazon. También te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de este contenido. Ahora, apaga la luz y descubre los terrores primigenios que se esconden tras las
Sombras Arcanas. Sombras Arcanas.